Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriel Fernández y la clase de hoy corresponde a irrigación, drenaje venoso e inervación de la pared torácica. Sin más que decir, vamos directamente a ellos. Ya, las arterias presentes en la pared torácica van a derivar de tres arterias principales o de tres agrupaciones principales de arterias. En primer lugar, las arterias intercostales posteriores y subcostal. En segundo lugar, la arteria torácica interna e intercostal suprema. Finalmente, las arterias torácicas superior y lateral. Entonces, para ir especificando cada una de ellas, vamos a comenzar con las arterias intercostales anteriores. ¿Cómo se originan? Bueno, como referencia, tenemos que saber que la arteria subclavia, en su origen, en su primera porción, va a contener a una arteria que desciende hacia la parilla costal por interno, y corresponde a la arteria torácica interna. Arteria torácica interna, que en la primera imagen se debe descender entonces posterior a la clavícula y posterior a la unión costocondral de la primera costilla, ¿cierto? Y que, por lo tanto, va a discurrir, ¿cierto?, por toda la cara posterolateral del esternón, desde el cuerpo, perdón, desde el manubrio hasta el cuerpo. Entonces desciende de esta manera hasta encontrarse su camino al músculo transverso del tórax, el cual se abre en abanico desde el cuerpo del esternón para insertarse desde la segunda hasta aproximadamente la sexta costilla en forma de abanico, como dije. Y en su parte proximal, con el esternón, genera un anillo tendinoso por donde discurre la arteria torácica interna o arteria mamaria interna, y que a nivel del sexto espacio intercostal se va a bifurcar en una rama medial, que es epigástrica superior, y una rama lateral, que es la arteria musculofrénica, ¿ya? Es importante señalar que esta tercera imagen de acá, que están viendo, corresponde a la parrilla costal anterior, ¿cierto? Pero mirada por dentro. Es decir, es la cara interna de la pared anterior, ¿ya? Pared costal anterior. Entonces dijimos que a nivel del sexto espacio intercostal se forma la arteria epigástrica superior, que por el eje medial, ¿cierto?, ingresa a la vaina del recto, donde se encuentra el músculo recto abdominal, y en caso inconstante podemos encontrar también el músculo piramidal del abdomen. Esta arteria epigástrica superior, en su posición más bien central, se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, que proviene de la arteria ilíaca externa. En su porción media, entonces, emite ramos que abandonan la vaina del recto por lateral y discurre por toda la cara superior, perdón, por toda la cara anterior del músculo transverso del abdomen, y se anastomosa con ramos provenientes de la arteria subcostal, perdón, ramo que corresponde a la arteria subcostal, ¿cierto? Y un ramo descendente que corresponde a la anastomosis con la arteria musculofrénica. Recordemos que en el sexto espacio intercostal se forma la arteria musculofrénica, que se discurre, ¿cierto?, por todo el reborde cartilaginoso común, es decir, por todo el cartílago costal común, y provee irrigación a los espacios intercostales desde el séptimo hasta el noveno. La arteria intercostal, perdón, la arteria torácica interna, mamaria interna, rama de la arteria subclavia, en su paso, en su recorrido hasta el sexto espacio intercostal, va a emitir ramos intercostales anteriores, ramas que van a estar implicadas en la irrigación de los espacios intercostales con emisiones pares a cada nivel. Es decir, en cada espacio intercostal emergen de la torácica interna dos ramas. Una superior, que recorre por el reborde inferior de la costilla superior, y una inferior, que recorre por el reborde superior de la costilla inferior. Eso prestando irrigación entonces en toda la porción cartilaginosa y costal, que corresponde a la extremidad anterior de la costilla, y además la torácica interna provee irrigación medial mediante vasos perforantes hacia el esternón, ya sea el cuerpo, el manubrio y la apófisis o procesos sifoides. Bien, eso no me queda más que agregar.
Bueno, acá ustedes pueden ver entonces cómo discurre la arteria musculofrénica posterior, ¿cierto? Porque acá está interrumpido el cartílago, y cómo se ve la epigástrica superior anastomosarse con la epigástrica inferior entre el vientre del músculo recto del abdomen. Arterias intercostales posteriores. Las intercostales posteriores se originan en su mayor medida, en su mayor parte, ¿cierto?, son ramas de la arteria aorta proveniente. Pero en el caso del primero y segundo espacio intercostal, no provienen de la aorta, ¿ya? Recordemos que la arteria subclavia, ¿ya?, tiene un tronco que se denomina tronco costocervical, que emite un ramo descendente con uno ascendente. El ramo ascendente, ¿cierto?, implica el origen de la arteria cervical profunda, y el ramo descendente es la arteria intercostal suprema, que está señalada acá con la flecha morada y discurrida en celeste. Esta arteria intercostal suprema discurre posterior a la clavícula y a la primera y la segunda costilla. Por lo tanto, emite sus ramos intercostales posteriores entre los espacios intercostales primero y segundo, ¿ya?, que posteriormente se van a anastomosar con las arterias intercostales anteriores. Recordemos, son ramas de la arteria torácica interna. La cosa cambia entre el tercero y el onceavo espacio intercostal y además el subcostal, puesto que esta irrigación de las intercostales posteriores de este nivel provienen de la arteria aorta, en este caso, aorta torácica. La aorta torácica se relaciona posterolateralmente hacia el lado izquierdo con el cuerpo vertebral torácico, ¿ya? Por lo tanto, la rama arterial de la arteria, o sea, la arteria intercostal posterior derecha va a tener un recorrido mayor que la izquierda. En su paso y en su recorrido posterior, esta tiene el primer contacto en la fascia endotorácica, ¿ya? En la fascia endotorácica entre la membrana del músculo intercostal interno y la pleura parietal. Y posteriormente la perfunde entonces con una rama dorsal que va a estar irrigando los músculos dorsales, ¿cierto?, el tejido subcutáneo dorsal y la piel. Mientras que la arteria intercostal posterior discurre por esta fascia endotorácica, ¿cierto?, y vamos a utilizar esta referencia inferior mejor, y antes de ingresar entre el músculo intercostal interno e íntimo, perfundiendo la fascia, emite un ramo colateral inferior. Es decir, la arteria intercostal posterior viaja por el reborde inferior de la costilla superior, mientras que la colateral que se forma viaja por el reborde inferior de la costilla subyacente, pasando entonces entre el músculo intercostal interno y el intercostal íntimo, para que posteriormente vaya a generar ramas laterales cutáneas y luego de la anastomosis con las arterias intercostales anteriores vayan a generar ramas, en este caso, perforantes anteriores o cutáneas anteriores. Acá nosotros podemos ver cómo en el paso de la arteria torácica interna se forma la red, ¿cierto?, de irrigación al esternón, ya sea anterior y posterior, y cómo también presta irrigación a los cartílagos costales. Algo que agregar, ni se me había olvidado decir, que no solamente esta rama dorsal de la arteria intercostal posterior, no solamente está implicada en la irrigación de la musculatura, tejido subcutáneo y piel, sino que además presta irrigación a la médula y a la vértebra, ¿ya? Esos son contenidos que se pueden ver más específicamente en otro video. Finalmente vamos a tener a las arterias torácicas superior y lateral, ¿ya? La arteria torácica superior se forma de la arteria axilar, puesto que el reborde lateral de la primera costilla determina esta nueva porción. Y esta torácica superior va a prestar irrigación al primero y al segundo espacio intercostal, específicamente a la región muscular más superficial, mientras que la lateral, torácica lateral, va a estar implicada, ¿cierto?, en la irrigación de los músculos pectorales y también íntimamente en la irrigación de la mama, ¿ya? Sin adentrarnos a la irrigación de la mama, o a la mama en general, podemos decir que la principal irrigación va a depender de la arteria torácica interna, que emite ramos perforantes
formando arterias mamarias mediales, y por otro lado, por la arteria torácica lateral, que emite ramos laterales que van a formar a las arterias mamarias laterales. Mientras que arterias provenientes o ramas arteriales provenientes de las arterias intercostales pueden contribuir a la irrigación también de la mama. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el drenaje venoso. En el drenaje venoso vamos a tener varias diferencias, ¿ya? Puesto que nos vamos a encontrar con un sistema que corresponde al sistema de venas ácidos, ¿ya? Es un sistema de drenaje que va a determinar su tributaria final en la vena cava superior, ¿ya? Primero, antes de comenzar con esto del drenaje en venas ácidos, debemos determinar el recorrido intercostal de las venas, ¿ya? Tenemos venas intercostales posteriores, venas intercostales anteriores, ¿ya? Las venas intercostales posteriores discurren por todo lo que es el reborde costal inferior y específicamente a nivel del ángulo de la costilla, ¿cierto? Si nosotros recordamos que a nivel del ángulo de la costilla, el reborde inferior se forma un surco. Ese surco permite el paso de la vena intercostal, ¿cierto? Y de todo el paquete vasculonervioso. Pero la primera en establecer este contacto es la vena, ¿ya? Recordemos que es vena, arteria y nervio. Luego de emerger de la unión del músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo, ¿cierto? Tiene contacto con lo que es la fascia endotorácica, ¿ya? Para establecer algún tipo de unión, ya sea a nivel de las venas ácigos o hemiácigos accesoria y hemiácigos, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, para que nos ordenemos, la primera, en el lado derecho, en el lado derecho y posterior, desde el primer espacio intercostal al tercer espacio intercostal, las venas intercostales posteriores van a drenar hacia la vena intercostal suprema, que no viene siendo nada más ni nada menos que una prolongación tributaria de la vena ácidos, ¿ya? Que es esta vena de acá, primero, segundo y tercero espacio intercostal. Desde el cuarto hasta el 11º espacio intercostal más el espacio subcostal drenan, ¿cierto?, hacia la vena ácidos. ¿Ya? Eso por el lado intercostal de la pared posterior. En el lado izquierdo, el primero y segundo espacio intercostal drenan directamente, las venas intercostales posteriores drenan directamente, hacia la vena intercostal suprema izquierda, ¿ya? La cual, según esta imagen, ¿cierto?, va a pasar por sobre el arco o callado de la aorta para drenar finalmente a nivel de la vena brachiocefálica derecha. Y en íntima relación abajo vemos cómo las venas intercostales posteriores del tercer espacio intercostal van a drenar mediante el sistema de vena hemiácigos accesorio, acá arriba. Es decir, estas, desde la tercera hasta la séptima espacio intercostales, están implicados mediante el drenaje venoso de las venas hemiácigos accesorios. Ya hacia inferior lo hace la vena hemiácigos, pero todo este sistema izquierdo va a dar drenaje hacia, o va a tributar, digamos, a la vena ácidos. Disculpen. La cual finalmente, ¿cierto?, en el lado derecho, recordemos, asciende todos los espacios hasta alcanzar el arco de la vena ácidos por sobre el bronquio derecho e ingresar entonces en la vena cava inferior. Vena cava superior. Entonces, el lado derecho drena primero, segundo, tercer espacio intercostal mediante la vena intercostal suprema. Esta no drena hacia la vena brachiocefálica, lo hace hacia la vena ácido, que posteriormente dará en la vena cava superior. Finalmente, el espacio, las venas intercostales anteriores van a estar presentes desde el primer espacio intercostal al noveno espacio intercostal, ¿ya? De la misma manera que lo hacen con las arterias, puesto que las venas intercostales anteriores, ya sea que tributen hacia la vena torácica interna o musculofrénica,
son venas satélites, ¿ya? Es decir, acompañan ya sea a la arteria musculofrénica como a la arteria torácica interna. Y drenan finalmente en cada vena brachiocefálica, es decir, vena brachiocefálica izquierda y derecha. Finalmente, tendremos los nervios de la cavidad torácica. Los nervios de la cavidad torácica son 12 pares de nervios espinales torácicos, ¿ya? 12 pares de nervios que van a formar un ramo anterior, un ramo posterior, que va a corresponder entonces a los ramos primarios espinales, ¿ya? Si nosotros vemos detenidamente, aquí a nivel medular, vemos cómo se forma una raíz anterior, una raíz posterior asociada a un ganglio dorsal, ¿cierto? Y que luego ramos comunicantes grises anteriores comunican con el ganglio, en este caso torácico, ¿cierto? Y se forma entonces un nervio espinal, un nervio espinal. Este nervio espinal va a tener un ramo anterior que va a discurrir por todo el reborde costal y un ramo posterior que perfunde la musculatura del dorso, tejido subcutáneo y piel dorsal, ¿ya? Que se denomina entonces ramo posterior. Los ramos anteriores van a tener características típicas desde la tercera a la sexta costilla, ¿ya? O sea, es decir, vamos a tener nervios típicos que van a estar ubicados desde la tercera a la sexta espacio intercostal, y estos nervios van a contener lo siguiente. En primer lugar, van a contener ramos colaterales. ¿Qué es un ramo colateral? Si recordamos el recorrido de una costilla, ¿cierto? Sabremos que cuando la costilla, antes de ingresar, perdón, el nervio o el vaso, el paquete vascular nervioso, antes de ingresar entre el músculo intercostal interno íntimo, ¿cierto? Se forma una rama que desciende por el reborde superior de la costilla inferior. Ese es el ramo colateral, ¿ya? Que tanto como en el paquete vascular nervioso superior, se forma en el paquete vascular nervioso inferior. Luego tenemos ramos cutáneos laterales. En los ramos cutáneos laterales van a perfundir, ¿cierto? Van a perforar lateralmente a nivel de la línea axilar media, en sentido superficial, ¿cierto? Hasta llegar al tejido cutáneo, subcutáneo, pero también vamos a tener ramos cutáneos anteriores. Estos van a perfundir directamente, ¿cierto?, hacia el tejido subcutáneo anterior, específicamente a nivel de la línea alba o eje medio, ¿cierto?, toracoabdominal. Y también vamos a tener ramos musculares, ¿cierto?, que van a ser lo que van a estar prestando inervación a la musculatura intercostal y dorsal. Pero además vamos a tener inervación o nervios que son atípicos, ¿ya? Y dentro de los nervios atípicos, nervios intercostales, perdón, tenemos el primero y el segundo nervio intercostal. Como característica común, la primera y la segunda costilla se asemejan en que el primer nervio intercostal no pasa o no recorre el reborde inferior de la costilla, sino que lo hace por su cara interna, cara medial, ¿ya? En ambas. Luego, sabemos que el primer nervio también es atípico, puesto que tiene básicamente dos ramos. Un ramo superior que va a conectar, y de mayor tamaño, que va a conectar con el plexo braquial. ¿Ya? Por lo tanto, va a prestar inervación al plexo braquial. Y la rama inferior, que es la que lisa y llanamente se forma el nervio espinal anterior, ¿cierto?, va a corresponder a su división inferior, ¿ya? Pero este primer nervio intercostal carece de ramo cutáneo anterior y puede también carecer de ramo cutáneo lateral. Y cuando está presente, va a prestar inervación a la sensibilidad de la piel axilar, ¿ya? Por otro lado, en la segunda costilla o segundo espacio intercostal, tenemos al segundo nervio intercostal, que sí contiene el ramo cutáneo anterior y contiene un gran ramo cutáneo lateral, que se denomina, y está presente, ¿cierto?, emerge a nivel de la línea media axilar, y que lleva el nombre de nervio o ramo cutáneo lateral intercostobraquial, que es un ramo bastante largo que perfunde, ¿cierto?, en su misión, ¿cierto?, perfunde al músculo serrato anterior y pasa hacia la fosa axilar. Cuando pasa esta región del axilar,
finalmente inervación al ramo cutáneo braquial, ¿ya? Los ramos cutáneos braquiales prestando entonces sensibilidad cutánea, ya sea en la cara medial como en la cara posterior del brazo. Recuerden, nervio cutáneo medial. Si es que me confundí por ahí al decirlo. Luego, desde el 7º al 11º espacio intercostal, vamos a encontrar los nervios tóraco-abdominales, ¿ya? Los nervios tóraco-abdominales son aquellos que van a hacer obra, ¿cierto?, ya sea de los ramos cutáneos laterales que perfunden hacia la línea media, específicamente encontrándose la aponeurosis abdominal o línea alba a este nivel, y los ramos cutáneos anteriores que van a perfundir a la vaina del recto para asomarse a nivel subcutáneo. De esta manera vamos a tener desde el 7º al 11 espacio, del 7º, perdón, al 11 espacio intercostal, estos nervios tóraco-abdominales, que van a estar implicados entonces también en lo que es la sensibilidad cutánea y en la aparición de en el marcaje, perdón, de los dermatomas. Los dermatomas no son nada más ni nada menos que todo este recorrido de los nervios espinales desde posterior hacia anterior, que van a determinar una zona de sensibilidad marcada en la piel, ¿ya? Que puede estar presente desde T1, quizá muy, muy pequeño, ¿cierto? Porque recordemos que es un nervio atípico, principalmente en algunas bibliografías lo podemos encontrar de T2 en adelante, hasta T12, ¿cierto? Aunque T12 también sería ya más abdominal. Pero van a marcar entonces un recorrido transversal, que es básicamente el recorrido espinal, ¿cierto? Y va a determinar entonces una región en la piel, que muchas veces está implicada en el reconocimiento, por ejemplo, de una afectación en un grupo nervioso que afecta a la piel de una persona. Por ejemplo, en la inflamación producto de una neuropatía por herpes zóster, por ejemplo, que abarca toda una región de la piel producto de la afectación nerviosa. Eso es todo, muchachos. Espero no haberme alargado demasiado. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad y en un próximo video. Gracias.